Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy hablaremos de las finanzas nacionales y cuál es el análisis independiente de hombres que conocen del manejo de las mismas en un cierre de año atípico con mucha actividad económica a pesar de la pandemia y con muchos altibajos en algunos commodities que generan mucha incertidumbre a nivel de Honduras y el mundo. Nos acompaña hoy el economista Arturo Alvarado. Es un gusto saludarlo, don Arturo. Gracias por estar con nosotros. En principio, ¿qué lectura le está dejando a usted como hombre de finanzas este cierre que estamos registrando de un año 2021 con muchas complicaciones para el país? Buenas noches, don Arturo. Muy buenas noches, Chendo. Un saludo a toda su enorme audiencia. En realidad, el programa suyo tiene mucha aceptación en Honduras. Y es un gusto poder compartir con usted mis opiniones al respecto, tratando de ser lo más objetivo posible. Estamos obviamente saliendo poco a poco de una crisis derivada del COVID-19, problemas sanitarios que afectó no solo a Honduras, sino que a la mayor parte de los países del mundo. Y nosotros adicionalmente afectados por los dos vientos huracanados de ETA e Iota, que también afectaron la infraestructura del país y bastante del aparato productivo. El cierre de la economía durante algún tiempo, la reanudación paulatina, si dijéramos así, de la actividad económica, pues está comenzando a dar sus resultados. Ya en el 2021 vemos que muchas de las actividades económicas se han recuperado, incluyendo algunas de las que fueron más afectadas por la situación que confrontamos. Me refiero, digamos, a hoteles, restaurantes, todo lo que tenía que ver con viajes, etcétera. Y ya vemos de que la economía se está recuperando de acuerdo con las proyecciones que han sido elaboradas por la Secretaría de Finanzas. Se espera que para el año 2021 tengamos un crecimiento del PIB de 4.7% y la proyección para el 2022 es de un crecimiento del 3.5%. Crecimientos que, aunque son favorables y analizamos de dónde venimos, obviamente que son insuficientes de mantenerse a esos niveles para que Honduras pueda salir de la situación en que estamos. Tenemos una situación complicada, la mayor parte de la población lo que busca es salir del país, migrar hacia los Estados Unidos en busca de un empleo. Vivimos de las remesas familiares que nos envían los hondureños que se han ido. En realidad las remesas son las que mantienen la estabilidad del sector externo de Honduras, representando más del 50% del ingreso de divisas hacia el país. Pero creo yo que el peligro más inminente que tenemos en este momento, obviamente, es el proceso electoral. En noviembre vamos a elecciones generales y deberíamos de pedir todos los hondureños, rogar porque ese proceso electoral realmente se conduzca sin mayores inconvenientes, sin que hayan los sobresaltos que tuvimos en las elecciones generales pasadas, que las elecciones se conduzcan en forma normal, limpia y transparente, y que al resultar un ganador, pues que no vayan a haber de nuevo las acusaciones de fraude, etcétera, y que no nos vayamos a ver enfrascados nuevamente en un problema de conflicto. Sí, ¿qué riesgos? Realmente la incertidumbre política tiene un efecto sumamente negativo sobre la inversión, ¿verdad?
Y en estos momentos nosotros más bien lo que necesitamos es incentivar la inversión privada. ¿Para qué? Para poder acelerar la recuperación económica del país y poder comenzar a generar el empleo que se necesita. Se ha perdido mucho empleo. El empleo que se necesita, que más o menos se vaya normalizando la actividad económica y que el Estado vuelva a recibir los ingresos tributarios que normalmente se reciben con una presión tributaria como la que tenemos nosotros, arribita del 17%, para que podamos realmente iniciar un proceso de recuperación. Pero un proceso de recuperación que yo siempre le llamo de que aprovechemos la coyuntura que tenemos de los efectos negativos de la crisis sanitaria, de los huracanes, etcétera, para que nos sentemos las altas autoridades del país, los ciudadanos, analizar realmente cómo podemos hacer para promover un esquema que acelere el crecimiento de la economía, pero en una forma que sea equitativa, o sea, que ese crecimiento económico se derrame hacia los sectores más necesitados del país, que se mejoren los servicios públicos que presta el Estado para que iniciemos un proceso que será de largo plazo de recuperación económica del país. Sí, hay un punto fundamental y que usted lo incluye en esta exposición, en principio, don Arturo. La credibilidad que debe arrojar el proceso electoral para evitar esos problemas que paralizaron la economía de nuestro país en el 2017. ¿Cuál debe ser el papel a jugar por la clase política y el propio organismo electoral para garantizar proceso transparente, obvio, deberá ser creíble para que el candidato o candidata que no resulte favorecido por el voto popular acepte, y aquí el 30 de noviembre ya estar sentados todos los sectores a nivel de inversión pública, inversión privada, sociedad civil, en una mesa de diálogo por Honduras y no en un pleito que nos puede llevar a un decrecimiento sin precedentes? Yo creo que es importante que los políticos estén conscientes de que venimos de una crisis, que es necesario realmente que haya una concertación de todas las fuerzas del país para que realmente podamos impulsar ese proyecto de crecimiento económico sostenido con el que tanto tiempo hemos soñado. Y para eso, obviamente, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral tienen que actuar de una forma profesional, independiente y sin tratar, obviamente, de defender intereses propios. Uno de los problemas que tenemos es que normalmente cuando se integran estos organismos que deberían de integrarse con profesionales competentes que tengan capacidad de tomar resoluciones sin pensar en beneficiar a sus propios intereses o a su propio partido, porque eso es lo que muchas veces conduce a las dudas, ¿verdad? Porque si usted ve cómo está integrado el Tribunal Supremo Electoral, lo que tenemos es un representante del Partido Liberal, un representante del Partido Libre y un representante del Partido Nacional. Entonces, pareciera que la intención de cada uno de estos integrantes es simplemente ir a luchar y defender los intereses de su partido sin ponerse a pensar en los intereses del país y en que es sumamente importante garantizarle a la población que el proceso electoral se conduce de una forma limpia y transparente. Lo que menos necesitamos en estos momentos como Honduras es volver a entrar a esos enfrentamientos, a las manifestaciones en la calle, a la violencia, etcétera, porque eso no conduce a nada. Necesitamos que los hondureños nos entendamos, que hablemos. Todos hablamos español, hablamos el mismo idioma. Que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las prioridades para el país y que todos juntos actuemos en función de esas prioridades. Desde su óptica, don Arturo,
desde su óptica, ¿cuáles son esas prioridades que son innegociables, que deben ser conversadas de manera armoniosa por los políticos? Bueno, es que en primer lugar necesitamos que el proceso electoral se conduzca en forma limpia y transparente y que sea aceptada sin mayores complicaciones por el perdedor o por los perdedores, depende. Una vez que eso, porque nos sentemos de nuevo a definir lo que es la visión de país, el plan de nación. Yo creo que lo que en un momento dado se trabajó durante el periodo de gobierno del presidente Pepe Lobo, todavía puede ser utilizado, puede tener vigencia porque era la visión de país para un periodo del 2010 al 2035. Ningún país se puede desarrollar de un año para el otro o por un periodo de gobierno. Y peor, si cada 4 años lo que hacemos es que cambiamos las prioridades, cambiamos las estrategias y cambiamos los objetivos, porque entonces nunca vamos a lograr alcanzar el proyecto de desarrollo integral que necesita el país. Cuando vemos la visión de país que se aprobó y se convirtió en ley, los objetivos de desarrollo que se definieron en ese momento como prioritarios está una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. Eso viene, al momento que estamos, es sumamente adecuado. De ahí tenemos una Honduras que se desarrolle en democracia, con seguridad y sin violencia. Objetivo 3, una Honduras productiva, generadora de empleos dignos y que aprovecha sus recursos naturales. Y el objetivo 4, un Estado moderno, eficiente y competitivo. Ahí tenemos en realidad un plan estratégico de desarrollo de un país que obviamente que no toma 4 años, no toma 8 años, toma a largo plazo, pero lo importante es que uno vaya avanzando en esa dirección hacia lograr esos objetivos, porque poco a poco se va a ir avanzando, se van a ir obteniendo los resultados y eso lo que va a hacer es que alimenta, ¿verdad?, el plan de trabajo que se ha desarrollado. Entonces, ahí necesitamos que todas las fuerzas del país nos pongamos de acuerdo para decir esto, efectivamente, esto es lo que necesita Honduras, esto es lo que necesitamos trabajar para que el país se desarrolle en un periodo de plazo que ha sido definido de 20, 25 años, pero que cada 5 años tengamos progreso hacia esos objetivos que han sido definidos. Entonces, en esa forma vamos a ir avanzando en forma sostenida y dándole a la población los resultados que le demuestren que efectivamente ese plan está funcionando. Muy bien, está con nosotros al banquillo el exsecretario de Estado en el despacho de Finanzas, Arturo Alvarado. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Arturo Alvarado, entrando en detalles sobre el manejo de las finanzas y estas prioridades que ahora mismo están sobre la economía del país. ¿Qué piensa de la forma en que se está manejando el tema de los energéticos, que tiene alta incidencia en el desarrollo de la nación? Una de las últimas determinaciones, don Arturo, se encamina a subsidiar, que es un término que siempre está revisándolo el Fondo Monetario Internacional. Usted lo conoce muy bien. Quiero sus consideraciones. Mire, el tema energético es vital para el país, ¿verdad? Desafortunadamente, siempre se combinan intereses creados, intereses políticos, cuando se trata de sectores que son tan importantes para el país, y el sector energético obviamente es de suma importancia. Yo creo que lo primero que debemos hacer es realmente asegurarnos que se implementa la ley general del sector eléctrico, porque en la ley general del sector eléctrico
pues se plasma, por ejemplo, que la ENE se divide en tres empresas: una empresa de generación, una empresa de distribución y una empresa eléctrica de transmisión. Entonces, pues el objetivo es que hayan empresas técnicas manejando cada uno de esos sectores, repito, en forma técnica y profesional, y que se trabaje arduamente en temas espinosos. Por ejemplo, no hemos logrado reestructurar la deuda del ENE, que es una deuda enorme y que cada mes crece, ¿ya? Y esa es una deuda que pesa sobre el erario público, porque para cada incremento de deuda significa que el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, está avalando ese incremento de deuda. Hay que resolver el tema de las pérdidas, que es sumamente importante, las pérdidas técnicas y no técnicas. Además de eso, habrá que sentarse a renegociar los contratos que se han firmado, siempre cumpliendo con la ley, para que entonces podamos tener un esquema que nos permita que la empresa pueda operar en forma eficiente, se pueda permitir que el sector privado pueda operar en el sector, que pueda ofrecer servicios de energía eléctrica, en tal forma de que tengamos un servicio que sea competitivo. Pero al mismo tiempo recordemos que muchos de los problemas del ENE nacen de la politización también. Muchos contratos que fueron adjudicados, fueron aprobados en el Congreso Nacional sin que la misma ENE los analizara técnicamente y diera un dictamen favorable. Entonces, tenemos que cambiar el esquema, pues, y hacer que la empresa pueda operar en forma profesional y eficiente. Cuando se habla de que se tiene que renegociar o terminar el contrato con EDH, ¿de cuánto tiempo se está hablando de eso? Hace aproximadamente 3 años se firmó un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, la ENE, el sector privado, en donde se establecieron los objetivos, los objetivos que se iban a buscar, que se iban a implementar para mejorar la situación de la empresa. Fue la mejor, y no se hizo mayor cosa. ¿Fue la mejor decisión del Estado intervenir la empresa de energía Honduras o se trató de una jugada política de última hora? Bueno, yo creo que la intervención, si es para mejorar realmente el funcionamiento de la empresa, reducir pérdidas, los temas que hemos hablado, etcétera, pues podría ser positivo, pero al mismo tiempo tenemos una espada de Damocles ahí, porque hay un contrato firmado con una empresa. Habrá que ver si efectivamente lo que se hizo cumpliendo con las estipulaciones que estaban en el contrato, y no vaya a ser que lo que estamos haciendo es abriendo un compromiso adicional, una obligación adicional que el día de mañana va a pesar sobre el país también. Sí, don Entonces, Arturo. ¿cómo hacemos para despolitizar la empresa? En realidad, la pregunta del $1.000.000 es esa. Muchos de los problemas del ENE nacen del manejo político del sector eléctrico. La ley general del sistema eléctrico se aprobó hace varios años y no se ha implementado totalmente. La CRE no se había permitido que la CRE funcionara profesionalmente con todos los comisionados que se necesitaban. Entonces, si nosotros seguimos combinando intereses políticos con intereses económicos y los mejores intereses de las empresas públicas, entonces no hay forma de que se puedan resolver las situaciones. Cuando se firmó el contrato con EDH, muchos opinamos de que era un contrato realmente de tanta magnitud que se debió haber analizado mucho mejor, pero se firmó y habían intereses creados de hondureños ahí también. Entonces, si seguimos combinando, atendiendo intereses económicos, intereses políticos, en detrimento de las empresas públicas y del servicio público, entonces no vamos a resolver nunca los problemas. Cuando empezamos a reunirnos con la comisión del gobierno para hablar del plan de trabajo que se había consensuado en grandes términos con el sector privado, se habló muchas veces de lo que le llaman ellos la deuda
la deuda antigua del ENE, que era una deuda histórica que se originó de subsidios que se aprobaron por los gobiernos y por el Congreso y que al ENE nunca le reconocieron, le reembolsaron, si dijéramos así, esos subsidios aprobados por intereses políticos. Nunca logramos que los funcionarios públicos y los funcionarios de la ENE se sentaran a revisar la situación de esa deuda histórica y se llegara a una decisión. Entonces, si cada vez que se van a tocar temas torales se posponen y no se toman decisiones, entonces los problemas no se van a resolver, nunca se resuelven. Se habla de que la ENE tiene que dividirse en tres empresas separadas, que sean empresas técnicas, ¿verdad? Que puedan operar cada uno en el sector que le corresponde para que la empresa se vuelva una empresa eficiente, que se pueda en realidad mejorar la calidad del servicio y que el sector privado pueda ofrecer servicios también para que haya competencia, ¿verdad? Porque al final, en realidad, el servicio energético es importante para el funcionamiento de la economía también, para el funcionamiento de las empresas. Sí. Entonces, todo esto tiene un peso. Sí, don Arturo, usted me planteaba de estas combinaciones que se dan y aquí traslado la siguiente inquietud. Es momento para realizar revisiones profundas y parar ya esto de las intervenciones, porque al final esto engorda el gobierno, mayor salida de recursos. Es una sabia determinación que pueden tomar las futuras administraciones de país en no estar con tanta intervención, o esto es bueno. Bueno, supuestamente las intervenciones deberían de ser para mejorar, ¿verdad? Y la intervención debería de ser por un periodo determinado, pero aquí hemos convertido las intervenciones en una forma de sustituir a las autoridades por otras autoridades que son cuasi permanentes. La intervención en el Seguro Social, ¿cuánto tiempo tiene? Entonces no sabemos o sea, cada intervención tiene un objetivo, pero al final no hay una rendición de cuentas, no vemos los resultados. Yo creo que el caso del ENE, por ejemplo, dado de que ya este gobierno va a terminar, va a entregarle a un nuevo gobierno en enero del próximo año, prácticamente habrá que sentarse nuevamente con las nuevas autoridades, del ENE, a volver a revisar la situación para entonces tomar las decisiones que se necesitan. O sea, prácticamente, aunque pareciera que duele mucho, es como comenzar de cero, ¿verdad? Entonces, en esa forma los problemas no se resuelven. Y yo digo, el problema del ENE es de tal magnitud que ahí deberíamos de tener los mejores técnicos, deberíamos de tener un sentimiento de urgencia para resolver esas situaciones, porque no solo hay que verlo no solo desde el punto de vista económico, el peso de la deuda del ENE sobre la deuda del país, sobre el servicio de la deuda que tiene que honrar el gobierno central, sino que hay que verlo también por el efecto negativo que tiene sobre el resto de la economía. Ya lo vivimos hace años cuando teníamos apagones, que teníamos que la energía nos venía por cierto tiempo limitado, y en realidad no queremos volver a esas etapas. Pero, por ejemplo, el gobierno aprueba subsidios. Tenemos subsidiadas a las iglesias, a las escuelas, a muchas instituciones públicas. Y si se aprueban esos subsidios, en realidad deberían de ser aprobados por el gobierno central o por el Congreso, porque los apruebe, pero la ENE debería recibir el reembolso del costo de ese servicio, porque si no, el costo de esos subsidios lo que viene a afectar son las finanzas de la empresa. Muy bien, está con nosotros el exsecretario de Finanzas, Arturo Alvarado. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Arturo Alvarado. Retomo esto de los subsidios y los compromisos que se asumen por parte del Estado, porque ya me exponía de muchos subsidios. El último, lo reiteramos,
para el sector de los combustibles, que es bueno porque se genera un beneficio general, se frena en parte una ola inflacionaria sin precedentes que podría tener repercusiones en el mes de diciembre por el alto consumo que se registra. Pero este elemento que me señalaba don Arturo, que se plasme el traslado de esos recursos, sobre todo cuando revisamos la situación de la estatal eléctrica. Ahora será nuevamente objeto de revisión por parte de los organismos internacionales de crédito, porque se dice subsidiamos, pero ese recurso no llega y al final va generando mucho más números en rojo para la NE. Bueno, en las revisiones que ha hecho el Fondo Monetario, siempre ha mantenido el tema del ENE como un tema vital y de enorme importancia para el país, que hay que resolverlo. Y yo repito, no es solo por las implicaciones económicas para el Estado, sino que también por las implicaciones que tiene para el desenvolvimiento de la economía, para el funcionamiento de las empresas, para el bienestar de los hogares que tienen que tener suficiente suministro de energía, etcétera. Entonces, obviamente que el nuevo gobierno va a tener que tomar la sartén por el mango, como se dice, y designar un equipo competente para que haga de nuevo el análisis actualizado de la situación de la ENE, del endeudamiento, de las pérdidas técnicas, de cómo mejorar la generación de ingresos, cómo reducir la evasión de la gente que no paga, ¿verdad? Y que tiene conexiones piratas, etcétera. O sea, hay un trabajo enorme y además, repito, hay un mandato en la ley general del sistema eléctrico en donde se ordena que la empresa se divida en 3 empresas separadas y que la ENE quede como una holding coordinadora de esas empresas operadoras. Entonces, hay un trabajo enorme todavía por delante que hay que resolver. Y hay proyectos, don Arturo, hay programas que se pueden poner en marcha, y esto tiene que ser a corto plazo, para reducir costos de la energía y los costos de los derivados del petróleo, ¿o es una misión imposible? Bueno, acuérdense que el principal problema de la empresa son las pérdidas de energía, las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. El costo es enorme de las pérdidas técnicas y ahí no se ha avanzado mucho, ¿verdad? O sea, según la información que ha sido dada por la Comisión Interventora y por la empresa supervisora del cumplimiento del contrato, pues no se ha cumplido con la reducción de pérdidas que se había estipulado en el contrato que fue firmado por EH. Entonces, el tema de la reducción de pérdidas tiene que tener enorme importancia, al igual que el tema de la readecuación de la deuda, que también está girando alrededor de la ENE desde hace algún tiempo, que hay que sentarse a readecuar la deuda. Han venido técnicos del Banco Mundial, del BID, ya han hecho análisis, pero el problema nuestro es de ejecución. ¿Cómo hacemos para que de esos análisis que se hacen pasemos a un plan de ejecución que efectivamente nos lleve a ir resolviendo los problemas? Repito, el tema de la deuda histórica que se llama, la ENE sostiene que esa deuda histórica, que es millonaria, debería ser absorbida por la Secretaría de Finanzas porque esa se origina de los subsidios que fueron aprobados por el Congreso, por el Ejecutivo, etcétera. Mientras que por el lado de la Secretaría de Finanzas, obviamente hay renuencia a aceptar de que ellos van a tomar esa deuda como que si fuera deuda propia. Entonces, alguien tiene que sentarse con ambas partes, analizar la situación y tomar una decisión. Y hay riesgo, don Arturo. Que estábamos coordinando una comisión del sector privado que estaba trabajando conjuntamente con personal técnico de la ENE. Lo que nosotros recomendamos era que en un fin de semana se sentara la Secretaría de Finanzas, se sentara la secretaria que estaba en ese entonces coordinando el tema del ENE, que se sentaran los técnicos, se analizara lo que es esa deuda histórica y se llegara a una resolución
con la presencia del presidente de la República, porque nadie quería tomar ninguna decisión y la realidad es que a estas alturas no se ha tomado ninguna decisión tampoco. Y hay riesgos, Entonces, perdón, don Arturo, y existen riesgos de que el programa económico ya avanzado con el Fondo Monetario Internacional no se cumpla si no se revisan todos estos procesos y que vengan y fondos comprometidos del Banco Mundial, del BID, del mismo Banco Centroamericano de Integración Económica y otros fondos que llegan incluso de la cooperación. Si no se atiende bien este tema, si no se revisan aspectos como el combate a la corrupción, de tener un Estado transparente, se restrinjan las ayudas, se corten los desembolsos. bueno, yo, Kendo, lo que le puedo decir es que dentro de la agenda de los temas que para el Fondo Monetario es importante, siempre ha estado la energía. Resolver el tema de la energía, resolver el tema de la energía. Entonces, si cada día que pasa, en vez de mejorar, vamos empeorando la situación, obviamente que cada vez va a tener un peso mayor sobre las negociaciones. El nuevo gobierno va a tener que sentarse a una nueva negociación con el Fondo Monetario y obviamente que uno de los temas va a ser el de ENE, además de que ahora están surgiendo temas nuevos, el nivel de endeudamiento, que como resultado de la crisis el país se ha endeudado, estamos llegando a un nivel casi equivalente al 60% del Producto Interno Bruto. Entonces hay varios temas, ¿verdad?, que van a tener que surgir al momento que el nuevo gobierno se siente a una negociación con el Fondo Monetario. Pero yo repito, lo importante es que nosotros tengamos un norte en el sentido que digamos qué es lo que queremos lograr con este país, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que haya un crecimiento económico alto y sostenido, no por 2 años, 3 años? En el gobierno del presidente Maduro logramos que la economía creciera arriba del 5% por 3 años consecutivos. Se logró la condonación de la deuda, pero ¿qué sucedió? No hubo continuidad. Entonces, si no hay continuidad de las acciones en un gobierno, es muy difícil que el país pueda en realidad avanzar en forma sostenida hacia los objetivos que se han definido. Entonces, en el presupuesto de la nación se estableció como objetivos del presupuesto público promover el crecimiento económico, fortalecer la seguridad física y jurídica, promover servicios eficientes. Entonces, para lograr todo eso, en realidad necesitamos que haya un consenso entre los distintos sectores, sector político, el sector ejecutivo, etcétera, sobre los objetivos que queremos alcanzar y las acciones que tenemos que tomar para alcanzar esos objetivos. Conscientes que no va a ser un solo gobierno el que lo va a lograr. Tienen que ser varios gobiernos, pero que haya continuidad en las acciones. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no es nada del otro mundo lo que se necesita. Lo que necesitamos es que la economía crezca. ¿Qué se necesita para que una economía crezca? En primer lugar, se necesita que haya confianza, que el inversionista sienta que su inversión va a tener respaldo por un sistema judicial que es justo, que existen las condiciones para que su inversión pueda producir buenos resultados. Y al venir inversión, entonces, viene generación de empleo, además de que se impulse el crecimiento de la economía, que ese crecimiento de la economía trae crecimiento de los ingresos tributarios, obviamente, al haber mayor actividad económica, pero también se genera empleo, que eso es lo que también necesitamos, que haya generación de empleo para que el hondureño se sienta que quedándose en su país, en realidad puede mejorar también, que tiene la opción de obtener un empleo digno, con un ingreso digno, que sus hijos pueden ir a una escuela y recibir una buena educación, y que su esposa, y que si su esposa o sus hijos se enferman, pueden ir a un hospital público y van a recibir una atención de primera. Esas son cuestiones básicas que tenemos que resolver. Y además que si uno sale a la calle, hay seguridad. Seguridad física y seguridad jurídica son importantes. Entonces,
Si todos logramos un consenso sobre los objetivos que buscamos, entonces lo que tenemos que lograr es que hayan acciones específicas hacia lograr esos objetivos, pero que no solo sean por un periodo de 4 años, sino que cada gobierno se sienta comprometido con eso. Y para eso la ciudadanía se tiene que envolver, se tiene que participar también. ¿Para qué? Para forzar a los políticos a que dejen de pensar nada más en el corto plazo, porque ese es uno de los problemas nuestros, que el político piense en los 4 años nada más. Yo quiero estar en el Congreso 4 años y después pienso en los otros 4 años. Entonces, en esa forma no va a haber desarrollo. Muy bien, está con nosotros don Arturo Alvarado. Vamos a ir a una pausa. Ya continuamos con más aquí desde TSI. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Arturo Alvarado. Me hablaba de la seguridad que se debe generar no solo al hondureño, también al extranjero para llegar y apostar a tener un crecimiento adecuado de país. Pero como nación, don Arturo, y viendo lo que está pasando ahora mismo en medio de la pandemia, de esa crisis mundial, de los cuestionamientos por el tema de la transparencia en Honduras, somos un país que genera confianza para invertir. Es que la confianza se genera cuando hay un aparato institucional que funciona, ¿verdad? Cuando usted tiene que hay independencia de poderes, ¿verdad? Que es importantísimo. En Honduras tenemos 3 poderes, el ejecutivo, el judicial y el Congreso, digamos así. Entonces tiene que haber una coordinación entre los 3 poderes del Estado, pero al mismo tiempo, como dice la Constitución, no puede haber dependencia entre sí. O sea, el Poder Judicial tiene una función que cumplir, hacer que las leyes se cumplan, que el que infringe la ley tiene que pagarlo, independientemente de que sea un político de renombre, independientemente de que sea un empresario de gran poder económico. El que viola la ley tiene que someterse a la ley y ser castigado en función del delito que ha cometido. Entonces, cuando hay independencia de poderes, eso garantiza que efectivamente en el país la inversión se puede realizar con toda la confianza de que esa inversión va a gozar del respeto de la ley. Una vez que tenemos eso, el país tiene que complementar la inversión privada. Y aquí viene lo que es la inversión en infraestructura, ¿verdad? Si nosotros vemos el presupuesto de la nación, la realidad es que la inversión real que tenemos en el presupuesto es únicamente alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. O sea, y necesitamos, después de los efectos de los huracanes, necesitamos mejorar la infraestructura, los puentes, ayudar a que los sectores agrícolas que fueron afectados realmente se recuperen. O sea, tenemos que hacer un análisis del presupuesto también para reducir el gasto corriente y dedicar una gran parte de los recursos a lo que es la inversión que le corresponde al gobierno. ¿Para qué? Para que en realidad el sector privado entonces diga, voy a un país donde realmente yo voy a poder invertir, generar producción y generar utilidades, porque nadie invierte simplemente por amor al arte, ¿verdad? Y entonces en ese proceso es un círculo virtuoso, ¿verdad? En donde se invierte, al invertir se genera producción, se genera crecimiento de la economía, se genera mayor empleo y se genera mayores ingresos tributarios. Entonces tenemos que crear ese círculo virtuoso en donde el respeto a la ley es importante, en donde el Estado simplifica los trámites, ¿verdad? Aquí hace algún tiempo trajimos como ejemplo un gobierno de Georgia que había tecnificado todo su sistema, el sistema tributario, los trámites ante el gobierno, etcétera, y supuestamente
Nosotros teníamos un proyecto de hacer básicamente lo mismo, porque allá los resultados fueron sumamente positivos, pero vino el expresidente de Georgia, que es el que había manejado todo ese proceso. Nos quedamos en el proyecto y nunca lo ejecutamos. Entonces, en realidad, la simplificación es otra parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Simplificación de trámites, simplificación de procesos administrativos, etcétera, y confianza para la inversión. Entonces, es de la única forma en que vamos a lograr crecer y vamos a lograr generar el empleo que haga que el hondureño se sienta que tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse en su propio país. Y que no vaya, porque a uno le da pesar ver cuántos hondureños salen de su país arriesgando su vida, arriesgando hasta la vida de sus hijos, y eso le produce a uno una sensación de desesperanza, porque dice, esta gente se va arriesgando todo eso porque siente que en su propio país no se puede desarrollar, no existen las condiciones para que pueda tener una mejor vida. Y nosotros tenemos que lograr eso, ¿verdad? Entonces, pero ahí tiene que haber una conjugación de fuerzas, las fuerzas políticas, las fuerzas del sector social, las fuerzas económicas, para que en forma conjunta logramos impulsar los procesos que necesitan. Mire el presupuesto que tenemos aprobado del gobierno central. El 80% del presupuesto es financiado por impuestos, contribuciones, multas, etc. El 11.5% es financiado por financiamiento interno. El 7% por financiamiento externo. Lo que quiere decir que entre los ingresos tributarios y el financiamiento tenemos casi el 99% del presupuesto que son recursos que se dedican a financiar el presupuesto. Entonces, no podemos seguirnos endeudando a ese ritmo en una forma eternamente, a menos que logremos que la economía vaya creciendo simultáneamente y le vaya dando al país mayor capacidad de captación de ingresos para que pueda tener capacidad de pago. Estamos llegando casi a un 60% del Producto Interno Bruto del endeudamiento. Entonces, la rueda se va a parar en algún momento. Y entonces tenemos que estar listos ¿para qué? Para que haya inversión privada, para que los recursos que capta el Estado se utilicen de una forma inteligente y adecuadamente para mejorar la infraestructura del país, para darle mejores programas sociales a la población y darle mayor esperanza. Sí, cierro con usted, don Arturo, porque el 2022 pasado, este año de elecciones, genera mucha expectativa para el país. De hecho, hay incluso ya muchas restricciones que se han suspendido hoy casualmente y se espera que la dinámica económica del próximo año nos permita cambiar mucho de lo que hemos enfrentado este año. Con esta visión de transformación y nuevas autoridades, ¿qué expectativas debemos tener los hondureños? Y que, como le reiteré al inicio, se comience a trabajar, no esperar el 27 de enero del 2022, ya en los primeros días del mes de diciembre, estar con equipos multidisciplinarios trabajando por el bien del país. Bueno, yo creo que no debemos dejar que la desesperanza nos guíe a nosotros, ¿verdad? No podemos perder la esperanza de que el país tiene la capacidad de mejorar, tiene la capacidad de avanzar en su desarrollo, tiene la capacidad de ofrecer las oportunidades a los hondureños. Y que lo que tenemos que hacer todos en realidad es ponernos de acuerdo en qué es lo que necesitamos hacer y avanzar en esa dirección. Por ejemplo, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2022 es de 3.5. Realmente es cierto que es un crecimiento positivo, pero Honduras necesita crecer arriba de 6, 7, 8% durante 10, 15 años en forma consecutiva para que realmente podamos alcanzar esos objetivos que se buscan. Tenemos que redefinir el presupuesto y mucha gente habla de un presupuesto que sea de naturaleza
constructiva y social, en el sentido de que los recursos se utilicen para mejorar las condiciones de vida de la población y se utilicen también para mejorar la competitividad del país. Para eso tenemos que reducir el gasto corriente, y cuando hablamos de reducir gasto corriente no es fácil, es fácil decirlo, reducir gasto corriente, pero eso significa que el Estado tiene que reducir la empleomanía. O sea, hay que reducir el número de funcionarios y empleados que trabajan en el sector público, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo hacemos para que a través de los esquemas que se desarrollen, el sector privado pueda lograr la generación de los empleos para atraer, para darle empleo a esa masa que puede quedar desocupada. Pero todo eso no se logra, yo repito, no se logra de un día para otro. Entonces tiene que haber un plan definido de qué es lo que se quiere hacer, y tiene que haber un plan, una acción concreta hacia cumplir con los objetivos de ese plan, que tiene que ir más allá de un plan de gobierno, tiene que abarcar mínimo 20 años, o sea, estamos hablando de 5 gobiernos para que en realidad podamos ver resultados concretos. Y eso, yo no es que me lo estoy inventando, eso es lo que ha pasado en otros países que se han desarrollado, ¿verdad? Singapur, un país que era más pobre que Honduras hace 20 años. Entonces, si uno tiene muy definido y muy claro qué es lo que necesita para desarrollarse, ¿verdad? Para crecer, para generar empleo, para mejorar las condiciones de vida de la población, y tiene muy claro qué es lo que hay que hacer, y toma el camino y no lo pierde, sino que sigue en esa dirección, va a ver los resultados, ¿verdad? Pero nosotros somos cortoplacistas. ¿Por qué? Porque los políticos piensan nada más en función de 4 años, porque ese es el periodo de gobierno. Muy bien, le agradezco, don Arturo. Gracias por habernos acompañado. No, un gran placer, Chendo. Y como hondureño, en realidad, ya a mi edad, pienso más en mis hijos, en mis nietos, pero yo quiero lo mejor para nuestro país. Y me parece a mí que la sociedad civil, el sector privado, el sector laboral, que en otros países han sido los elementos de cambio, son los que debemos unirnos para forzar a los políticos a que cambien. Los políticos están en su nivel de confort. Para ellos, ¿por qué van a cambiar? Si ellos están bien. Entonces, somos nosotros unidos los que tenemos que forzar esos cambios. Muy bien, gracias. Don Arturo Alvarado, el secretario de Finanzas, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.